pasamos décadas y gastamos 10.000 millones de dólares en la construcción del telescopio James Webb. El objetivo era simple: mirar hacia atrás en el tiempo hasta el mismísimo comienzo del universo y confirmar nuestras teorías. Creíamos saber exactamente lo que encontraríamos. Esperábamos ver un vacío oscuro y vacío, con unas pocas nubes de gas pequeñas que apenas comenzaban a convertirse en estrellas. Pero eso no es lo que sucedió. Tan pronto como los datos comenzaron a llegar, los astrónomos se dieron cuenta de que algo andaba mal. En las profundidades del pasado, donde no debería haber nada más que vacío, el telescopio encontró galaxias masivas y brillantes. Y no me refiero a pequeños cúmulos, me refiero a monstruos, estructuras que son tan grandes y pesadas como nuestra propia Vía Láctea, pero situadas en un período de tiempo en el que aún no deberían existir. He aquí por qué eso asusta a los científicos. La gravedad es un proceso lento. Se necesitan miles de millones de años para juntar el gas y construir una galaxia de ese tamaño. Pero estas cosas existían solo 300 millones de años después del Big Bang. Las matemáticas simplemente no funcionan. No hay suficiente tiempo en el universo para que estén allí. Pero están allí. Esto significa una de dos cosas: o nuestro equipo nos está mintiendo, o la historia del universo es completamente diferente de lo que pensábamos. Y si la historia está equivocada, entonces nuestra comprensión de la realidad está equivocada. Pero las galaxias son solo el comienzo. El telescopio no solo rompió la línea de tiempo, encontró 7 anomalías distintas que sugieren que nuestro universo no es lo que parece. Desde el borde del espacio hasta el silencio de la vida extraterrestre, vamos a recorrer los 7 descubrimientos que están rompiendo la física en este momento. De acuerdo, echemos un vistazo a la primera pieza de evidencia. En mayo de 2024, el telescopio detectó algo que no debería existir. Este es un objeto llamado Hades-GS-Z14-0. Sé que es un nombre terrible, pero concéntrate en esa parte de Z14. Ese es el número de corrimiento al rojo. Nos dice que estamos viendo este objeto como era solo 290 millones de años después del Big Bang. Ahora, ¿por qué es eso un problema? Porque en ese momento, el universo era básicamente un recién nacido. Debería haber sido un pueblo fantasma, solo gas caliente, oscuridad y silencio. Pero Hades no es un fantasma, es una galaxia en pleno funcionamiento. Es brillante, es masiva y es enorme, cientos de millones de veces más pesada que el Sol. Piensa en la lógica aquí. ¿Cómo se construye un rascacielos en 5 minutos? No se puede. Se necesita tiempo para verter el hormigón. Se necesita tiempo para soldar el acero. Pero el universo, de alguna manera, construyó una estructura masiva y compleja en un abrir y cerrar de ojos. Así que tenemos que preguntar, ¿está rota nuestra línea de tiempo? ¿O sucedió algo imposible en la oscuridad? Aquí es donde el misterio se vuelve aún más extraño. Porque el problema no es solo el tamaño de la galaxia, es lo que hay dentro de ella. Tienes que recordar que para construir un planeta como la Tierra o una máquina biológica compleja como una persona, necesitas ingredientes pesados como carbono y oxígeno. Pero el Big Bang no creó esas cosas. El Big Bang fue un evento simple que solo creó hidrógeno y helio. Eso es todo. Para obtener las cosas pesadas necesitas un horno. Tienes que cocinar esos ingredientes dentro de los núcleos de las estrellas. Una estrella tiene que formarse, arder durante millones de años para convertir el hidrógeno en nuevos elementos y luego tiene que morir y explotar para esparcir esos ingredientes por la galaxia.
Es un proceso generacional lento. No se puede hacer trampa a la química. Pero cuando el James Webb analizó la luz que venía de Hades, ¿sabes lo que encontró? Encontró una firma química que estaba llena de carbono y llena de oxígeno. Esta es la prueba irrefutable. Significa que para cuando vemos esta galaxia, generaciones enteras de estrellas ya habían vivido sus vidas, muerto y explotado, para crear ese polvo. ¿Cómo es eso físicamente posible? Si el universo solo tiene 290 millones de años en ese punto, ¿de dónde vino todo ese tiempo? Es como entrar en una casa nueva que se construyó ayer, oler la pintura fresca y luego entrar en la sala de estar y encontrar una silla antigua de 100 años allí sentada. La silla demuestra que alguien estuvo aquí mucho antes de que la casa supuestamente se construyera. ¿Quién la puso allí? Y lo que es más importante, la existencia de ese polvo antiguo significa que la casa es en realidad miles de millones de años más antigua de lo que pensamos. Durante 50 años, prácticamente todos los astrónomos de la Tierra estuvieron de acuerdo en una historia específica sobre el pasado. Nos dijeron que después del Big Bang hubo una era larga y tranquila llamada la Edad Oscura Cósmica. La teoría era que el universo estuvo completamente a oscuras durante 400 millones de años, hasta que la gravedad, lenta y minuciosamente, juntó la niebla para encender las primeras luces. Era una teoría ordenada y lógica que hacía que todos se sintieran seguros porque describía una evolución predecible y gradual. Bueno, el James Webb acaba de tomar esa teoría y la tiró a la basura. Al encontrar estas galaxias masivas y brillantes tan temprano, el telescopio demostró que la Edad Oscura nunca sucedió. Las luces ya estaban encendidas. El universo no se despertó lentamente como pensábamos. Se despertó instantáneamente. Esto es una pesadilla para la física, porque nuestro modelo estándar asume que la gravedad necesita tiempo para construir estructuras. Asumimos que la materia oscura invisible construye primero el esqueleto del universo y luego la materia normal lo rellena más tarde. Pero los datos muestran que la materia normal se agrupa en ciudades de luz de inmediato, sin esperar al esqueleto de materia oscura. Entonces, ¿en qué más nos equivocamos? Si nos perdimos toda una era de la historia cósmica, si la Edad Oscura en realidad estaba llena de luz y monstruos, ¿qué otras cosas se esconden en la línea de tiempo que aún no hemos encontrado? Entonces, ¿cómo arreglamos esta línea de tiempo rota? Algunos científicos están, con razón, entrando en pánico. Se están dando cuenta de que simplemente no se pueden encajar estas galaxias masivas en el calendario actual. Así que un físico llamado Rajendra Gupta propuso una solución radical que suena descabellada, pero que podría ser nuestra única esperanza. Preguntó: ¿y si el universo no tiene 13.000 millones de años? ¿Y si tiene 26.000 millones de años? Él piensa que hemos estado leyendo el reloj mal todo este tiempo. Sugiere que la luz se cansa a medida que viaja por el espacio, perdiendo energía y haciendo que las cosas parezcan más lejanas y más rápidas de lo que realmente son. Si tiene razón, el universo tiene el doble de la edad que pensábamos. Eso le daría a la gravedad mucho tiempo para construir los monstruos que estamos viendo, y resuelve el problema de la construcción perfectamente. Pero aquí está el truco, y es uno grande. Si aceptamos esta nueva edad, tenemos que romper todo lo demás. Tenemos que desechar nuestra comprensión de la energía oscura. Tenemos que reescribir todos los libros de texto sobre cómo se expande el universo. Es una compensación en la que arreglamos un error creando 5 nuevos.
¿Estamos listos para quemar la física solo para salvar la línea de tiempo? ¿O la respuesta yace en algo aún más aterrador? La idea de que tal vez el universo es infinito y no tiene un principio en absoluto. De acuerdo, dejemos de intentar remendar la línea de tiempo por un segundo y veamos la tercera opción. Esta es la que te pone los pelos de punta. Hay un ganador del premio Nobel llamado Roger Penrose que mira estos datos del James Webb y no ve un universo nuevo en absoluto. Él cree que estamos mirando un cementerio. Él cree que el Big Bang no fue el comienzo de la historia. Cree que fue solo un botón de reinicio. Piensa en cómo funciona un videojuego. Juegas el nivel, construyes tu ciudad, luchas en la guerra. Luego el juego termina. La pantalla se desvanece a negro. Los edificios son borrados, pero el código del juego todavía está allí en la memoria. Penrose argumenta que el universo hace exactamente lo mismo. Se expande durante billones de años hasta que todo se quema y se desvanece en luz. Luego, cuando el vacío es absoluto, la geometría vuelve a cero y desencadena un nuevo Big Bang. Es un ciclo que se repite para siempre. Ahora, ¿por qué es esto importante para los datos del James Webb? Porque si esto es cierto, esas galaxias imposibles no son fallas, son restos, son los escombros de la sesión de juego anterior que lograron sobrevivir al reinicio. Esto explica por qué son tan pesadas y llenas de metal. No comenzaron desde cero. Heredaron los restos del universo que murió antes de que naciéramos. Nos gusta pensar que estamos escribiendo en una hoja de papel nueva. Pero Penrose está diciendo que estamos escribiendo en una página que ha sido borrada 1.000 millones de veces y la tinta vieja se está transparentando. Así que pregúntate, ¿somos los primeros en estar aquí? ¿O simplemente vivimos en una planta de reciclaje, construyendo nuestros cuerpos con átomos que solían pertenecer a una civilización muerta? Probablemente estés pensando, esa es una historia genial, pero muéstrame la prueba. No puedes simplemente afirmar que el universo es infinito sin respaldarlo. Bueno, Penrose dice que la prueba ya está ahí, mirándonos a la cara. Los llama puntos de Hawking, pero puedes pensar en ellos como cicatrices. Aquí está la lógica. Solíamos pensar que los agujeros negros eran cubos de basura eternos que nunca cambiaban. Pero ahora sabemos que en realidad se filtran. Durante billones de años, un agujero negro supermasivo se evaporará lentamente hasta que desaparezca en una explosión masiva final de energía. Penrose argumenta que esta explosión es tan poderosa que deja una marca en el tejido mismo de la realidad. Imagina que arrojas una roca pesada a un estanque perfectamente quieto. La roca se hunde, pero las ondas siguen moviéndose por el agua mucho después de que la roca se haya ido. Penrose dice que esas ondas de la muerte de los agujeros negros en el último universo todavía se están moviendo a través de nuestro universo hoy. Señala puntos calientes específicos en el cielo, puntos que el James Webb ahora está estudiando, y dice que eso es un fantasma. Afirma que estamos viendo el eco gravitacional de un monstruo que murió hace eones. Si tiene razón, entonces el universo primitivo no era liso y nuevo. Estaba magullado, estaba lleno de ondas de choque del pasado. ¿Eso te hace sentir infinito? ¿O te hace sentir como si estuvieras caminando por una casa embrujada donde las paredes gritan? Dejemos el tiempo atrás por un momento y hablemos del espacio. Porque si la línea de tiempo es un bucle, el espacio en el que vivimos es una jaula. Cuando miras el cielo nocturno, tienes la sensación visceral de que continúa para siempre. Sientes que si tuvieras una nave lo suficientemente rápida,
podrías volar en línea recta y seguir encontrando nuevas estrellas hasta el fin de los tiempos. Pero la física dice que ese sentimiento es una mentira. El universo tiene una pared dura. Lo llamamos el horizonte de partículas. Debido a que la luz tarda en viajar, solo podemos ver una distancia específica. Forma una burbuja perfecta a nuestro alrededor. Cualquier cosa fuera de esa burbuja está muerta para nosotros. No podemos verla, no podemos tocarla y no podemos hablar con ella. Pero aquí está la parte claustrofóbica. La burbuja se está encogiendo. De acuerdo, técnicamente la burbuja está creciendo, pero el universo se está expandiendo más rápido de lo que crece la burbuja. Las galaxias cerca del borde se están alejando de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. Eso significa que están cayendo por el borde del mundo. Cada segundo que te estoy hablando, una galaxia cruza ese horizonte y desaparece de nuestra realidad para siempre. No estamos navegando en un océano abierto. Estamos corriendo en una cinta de correr que se está acelerando. El James Webb fue construido para mirar justo al borde de esta cinta de correr. Y lo que está encontrando en la pared no es espacio vacío. Está encontrando evidencia de que nuestra burbuja podría estar chocando con otra cosa. Si estamos encerrados en una habitación, la pregunta más importante es: ¿quién está golpeando al otro lado de la puerta? Si estamos atrapados en una burbuja, ¿qué hay fuera de ella? La ciencia estándar suele decir que nunca podremos saberlo, pero hay una extraña anomalía en los datos que sugiere que algo masivo acecha ahí fuera en la oscuridad. Los astrónomos lo llaman el flujo oscuro y rompe las reglas de la gravedad. Esto es lo que sucedió. Un equipo de científicos observó cientos de gigantescos cúmulos de galaxias. En un universo normal, estos cúmulos deberían estar a la deriva al azar, pero no lo están. Todos se precipitan en la misma dirección exacta. Se mueven a 2 millones de millas por hora hacia una zona específica del cielo. Es como ver un río que de repente decide fluir cuesta arriba. No hay suficiente masa dentro de nuestra burbuja para tirar de ellos tan rápido. Las matemáticas no funcionan. La única explicación lógica es que algo fuera de nuestro universo visible los está atrayendo. Imagina que estás en una habitación sin ventanas y de repente todos los muebles de acero comienzan a deslizarse por el suelo hacia la pared norte. No puedes ver a través de la pared, pero sabes que debe haber un imán gigante al otro lado. Eso es el flujo oscuro. Es la sombra de un titán que no podemos ver. El James Webb está refinando estas mediciones y la atracción parece real. Entonces, ¿qué es lo suficientemente grande como para arrastrar 1.000 millones de galaxias a través del cielo? ¿Es una megaestructura? ¿Es un montón de materia sobrante del Big Bang? ¿O es otro universo por completo que se está acercando demasiado para nuestra comodidad? La idea de que otro universo choque con el nuestro suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero hay una marca física en el cielo que sugiere que la colisión ya ha ocurrido. Se llama el punto frío. Cuando miramos el mapa de calor del universo primitivo, debería tener la misma temperatura en todas partes, uniforme, aburrido. Pero hay una región masiva en el cielo del sur que está helada. Es una anomalía gigante de congelación profunda que tiene 1.000 millones de años luz de ancho. Durante años, los científicos intentaron decir que era solo un error aleatorio, un truco del polvo. Pero el James Webb nos está mostrando que la región es en realidad un supervacío, un agujero masivo en el queso suizo del cosmos donde casi no existe nada. Pero incluso un vacío no debería ser tan frío. Una teoría aterradora
es que este punto es un hematoma. La física Laura Mersini Houghton argumenta que nuestro universo es solo una burbuja en una espuma gigante de otras burbujas. A veces chocan entre sí. Si nuestra burbuja se estrellara contra otro universo al principio de su historia, ese choque habría alejado la materia y dejado una cicatriz fría y dañada. Piensa en dos burbujas de jabón flotando en un fregadero. Cuando se tocan, se aplanan una contra la otra. Si ella tiene razón, el punto frío es el punto de impacto. Es donde nuestra realidad se estrelló contra un vecino. Esto lo cambia todo. Significa que no estamos seguros en el aislamiento. Estamos flotando en una bañera llena de gente y ya hemos recibido un golpe. Si chocamos una vez, podemos chocar de nuevo. Y la próxima vez, la burbuja podría no solo tener un hematoma, podría explotar. Hemos establecido que el mapa del universo no es lo que crees que es. Probablemente aprecias la idea de que nuestra galaxia, la Vía Láctea, simplemente está a la deriva pacíficamente a través del vacío, como una balsa en un océano en calma. Te imaginas que estamos sentados quietos en un rincón tranquilo del espacio. Pero eso es una mentira. Si miras los datos del fondo cósmico de microondas, revela que no estamos a la deriva. Estamos precipitándonos. Nuestra galaxia entera, junto con nuestros vecinos del grupo local, se mueve a una velocidad de 630 kilómetros por segundo. Eso es más de 1,4 millones de millas por hora. Nos movemos más rápido que una explosión. ¿Por qué? ¿Qué podría ser lo suficientemente pesado como para arrastrar una galaxia entera tan rápido? Durante décadas, los astrónomos pensaron que simplemente estábamos cayendo hacia un cúmulo masivo de estrellas llamado el Gran Atractor. Tenía sentido. La gravedad atrae. Pero cuando hicieron los cálculos, el Gran Atractor no era lo suficientemente pesado como para explicar nuestra velocidad. Los números no cuadraban. Nos movíamos demasiado rápido. No fue hasta 2017 que miramos detrás de nosotros y nos dimos cuenta de la aterradora verdad. No solo nos están atrayendo, nos están empujando. Directamente detrás de nosotros se encuentra una región masiva de la nada absoluta llamada el repulsor dipolar. Es un vacío tan vacío que efectivamente tiene gravedad negativa. Debido a que las regiones frente a nosotros tienen materia y la región detrás de nosotros no tiene ninguna, el vacío nos está empujando. Estamos siendo aplastados entre un vacío que empuja y un supercúmulo que atrae. Estamos atrapados en un túnel de viento gravitacional que abarca cientos de millones de años luz. No estamos dirigiendo esta nave, somos escombros atrapados en una corriente que se precipita hacia una colisión que no podemos ver, impulsada por el vacío mismo. El hecho de que estemos atrapados en este flujo violento cambió la forma en que pensamos sobre nuestros vecinos. Nos obligó a abandonar la ingenuidad del pasado. Durante 60 años, la raza humana se basó en una estrategia para encontrar extraterrestres que era, francamente, vergonzosa. Nos sentamos junto a la radio, apuntamos platos gigantes a las estrellas y esperamos una llamada telefónica. Asumimos que si existía vida inteligente, querría ser encontrada. Asumimos que serían ruidosos. Pero, ¿por qué serían ruidosos? Piensa en la lógica de la supervivencia. Si estás caminando por un bosque oscuro por la noche, ¿gritas a todo pulmón para que todos sepan que estás allí? ¿O te quedas en silencio? Escuchamos la estática durante décadas y no oímos nada, solo el frío silbido de la radiación. Así que con el telescopio James Webb dejamos de ser educados. Dejamos de escuchar y comenzamos a cazar.
Nos dimos cuenta de que una civilización paranoica puede apagar su radio, puede encriptar su Wi-Fi, puede esconder sus naves en la oscuridad. Pero, ¿sabes lo que no puede esconder? No puede esconder su aliento. La biología es un fuego químico. Quema recursos y crea desechos. Cada ser vivo en la Tierra, desde las bacterias en el suelo hasta las vacas en el campo, cambia la química del aire. Exhalamos dióxido de carbono. Las plantas bombean oxígeno. La industria bombea smog. Puedes esconder tus matemáticas, pero no puedes esconder tu atmósfera. Si estás vivo, contaminas tu aire. Es una ley fundamental de la existencia. Así que convertimos el telescopio en un depredador. Ya no les pedimos que nos hablen. Estamos olfateando el aire de cada planeta a 40 años luz, desafiándolos a que intenten esconderse de nosotros. Entonces, ¿cómo los atrapamos realmente? ¿Cómo un telescopio ve el aire de un planeta que está a billones de millas de distancia? Para entender esto, quiero que te imagines un simple espectáculo de marionetas de sombras. Imagina una luz brillante brillando en una pared. Ahora, imagina que alguien camina frente a esa luz. Ves su sombra, pero si esa persona sostiene un vaso de agua de color, la luz no solo se bloquea, se filtra. La luz pasa a través del agua y cambia de color. Esto es exactamente lo que sucede cuando un exoplaneta pasa frente a su estrella. La estrella es la linterna, el planeta es la persona y la atmósfera es el vaso de agua. Durante unas pocas horas, la luz de la estrella brilla a través del borde de la atmósfera del planeta en su camino hacia la Tierra. A medida que esa luz viaja por el aire, los gases que flotan allí roban partes específicas del haz. El oxígeno roba la luz roja. El metano roba la luz azul. El dióxido de carbono roba otra sombra específica. Cuando esa luz llega a los espejos del James Webb, lleva un código de barras. Al leer los colores que faltan, podemos decirte exactamente qué flota en el cielo de un mundo que nunca visitarás. Ya no estamos adivinando, estamos obteniendo los recibos. Podemos ver vapor de agua, podemos ver ozono, pero lo más importante, podemos buscar cosas que la naturaleza no puede producir. Podemos buscar clorofluorocarbonos, el gas artificial que usábamos en las latas de aerosol. La naturaleza no produce eso, solo las fábricas lo hacen. Si vemos ese gas, sabemos con certeza que hay una civilización ahí abajo. Elimina la ambigüedad. Estamos mirando efectivamente a través de las ventanas de las habitaciones de nuestros vecinos para ver si las luces están encendidas. Entonces, ¿qué está encontrando el escáner? ¿Está encontrando el smog de la industria? ¿Está encontrando el aliento caótico de la vida? Estamos buscando el caos. Estamos buscando una atmósfera que se vea desequilibrada, como la de la Tierra. Mira el aire que estás respirando en este momento. Está lleno de oxígeno y metano al mismo tiempo. En un tubo de ensayo, esos dos gases se odian, reaccionan, arden, se convierten en agua y dióxido de carbono. Deberían desaparecer instantáneamente. La única razón por la que ambos están aquí es que la vida sigue bombeándolos. La vida crea un desorden. La vida mantiene la química agitada. Pero el James Webb sigue encontrando orden. Está viendo atmósferas que son perfectamente estables. Está viendo mundos envueltos en pesadas mantas de dióxido de carbono o nitrógeno, donde todas las reacciones químicas ocurrieron hace 1.000 millones de años y se detuvieron. Están en calma, están equilibrados, están muertos. Esta estabilidad es una señal de advertencia. Sugiere que el estado natural de la galaxia es un coma. Seguimos abriendo puertas con la esperanza de encontrar un motín. Y seguimos encontrando bibliotecas vacías y polvorientas,
donde nada se ha movido durante un eón. Nos obliga a enfrentar la incómoda posibilidad de que la química caótica e inestable que nos mantiene vivos no sea una regla, sino un accidente extraño. El silencio no se debe a que nuestro equipo sea malo. El silencio se debe a que el universo se desliza naturalmente hacia el equilibrio y la vida es solo una lucha temporal y violenta contra ese deslizamiento. Estamos buscando un pulso, pero estamos encontrando líneas planas en todas partes a las que miramos. Estos datos nos llevan a la primera explicación importante del silencio, y es la que te hace sentir más aislado. Se llama la hipótesis de la Tierra rara. Tenemos esta arrogancia optimista de que la vida es fácil. Pensamos que si solo agregas agua y luz solar a una roca, la biología aparece automáticamente. Miramos el moho que crece en una cortina de ducha y pensamos que la vida encuentra un camino. Pero los datos del James Webb cuentan una historia diferente y mucho más oscura. Parece que la vida podría ser un boleto de lotería en el que tienes que acertar 1.000.000 de números seguidos para ganar. Piensa en la ingeniería necesaria para mantenerte vivo en este momento. Necesitabas una estrella que no se encendiera y despojara la atmósfera. Webb nos muestra que la mayoría de las enanas rojas son monstruos violentos. Necesitabas un núcleo magnético para bloquear la radiación. Marte perdió su núcleo y murió. Necesitabas una luna masiva para estabilizar la inclinación del planeta. Sin ella, las estaciones serían insoportables. Necesitabas un Júpiter para absorber los asteroides. El telescopio nos está mostrando que la mayoría de los sistemas están rotos. Sus estrellas son violentas, sus órbitas son caóticas, sus planetas están secos. El jardín seguro en el que vivimos podría ser una imposibilidad estadística que sucedió exactamente una vez. No estamos encontrando vecinos porque no hay vecinos. Solo somos nosotros sosteniendo una sola vela en un huracán, preguntándonos por qué nadie más tiene una luz. Y si somos los únicos, la carga de la supervivencia se vuelve infinitamente más pesada. Significa que si nos extinguimos, todo el universo vuelve a ser ciego y tonto para siempre. No solo somos habitantes del cosmos, podríamos ser su único órgano sensorial. Si aceptamos que el universo está vacío, tenemos que enfrentar la implicación más oscura de ese silencio. Nos obliga a mirar un concepto llamado el gran filtro. Probablemente asumes que la evolución de la vida es una escalera. Piensas que una vez que una especie aprende a usar herramientas, naturalmente sube a la radio, luego a los cohetes y finalmente a las estrellas. Piensas que la parte difícil ya pasó. Piensas que el milagro fue volverse inteligente en primer lugar. Pero el silencio de los datos del James Webb sugiere que estás equivocado. Sugiere que la escalera está rota. Si la inteligencia fuera suficiente para conquistar la galaxia, el cielo estaría lleno de naves. El hecho de que esté vacío implica que hay una pared en algún lugar de la línea de tiempo, una barrera que impide que las civilizaciones envejezcan. La pregunta aterradora es, ¿dónde está la pared? Solo hay dos opciones. La opción A es que la pared está detrás de nosotros. Tal vez el salto de un limo unicelular a animales complejos es increíblemente raro. Si eso es cierto, somos los ganadores de la lotería. Estamos a salvo. Pero la opción B es la pesadilla. La opción B dice que la pared está frente a nosotros. Implica que evolucionar la inteligencia es fácil, pero sobrevivir a la inteligencia es imposible. Sugiere que cada civilización que descubre la tecnología eventualmente se destruye a sí misma. Construyen un arma, se la apuntan a la cabeza y aprietan el gatillo. Si esto es cierto,
No estamos mirando un universo vacío, porque nadie vive allí. Estamos mirando un cementerio donde todos murieron jóvenes, y actualmente estamos corriendo hacia la misma pared que los mató. Veamos por qué podría existir este muro. Apreciamos la creencia de que ser inteligente nos hace más seguros. Creemos que nuestros grandes cerebros son herramientas de supervivencia. Pero si miras la línea de tiempo de la humanidad, la inteligencia parece menos una herramienta y más una mutación letal. Piensa en la velocidad de nuestra propia destrucción. Hemos existido como especie durante 200.000 años. Durante casi todo ese tiempo fuimos inofensivos. Pero en los últimos 80 años, una fracción microscópica de nuestra historia, descubrimos cómo dividir el átomo. Luego descubrimos cómo editar el ADN. Luego descubrimos cómo alterar el clima de todo el planeta. Somos como un niño pequeño que acaba de encontrar una pistola cargada en la caja de juguetes. El universo podría estar en silencio porque la alta tecnología es un pacto suicida. Es posible que tan pronto como una especie crea el poder para destruirse a sí misma, inevitablemente lo use. El James Webb podría estar encontrando planetas vacíos, no porque la vida sea rara, sino porque la cantidad de tiempo que dura una civilización es terriblemente corta. Si la vida útil promedio de una sociedad tecnológica es de solo 300 años, entonces solo somos un destello en la sartén. Nos encendemos, brillamos intensamente por un segundo y luego nos apagamos. El silencio que ves en el cielo es el resultado estadístico de 1.000 millones de civilizaciones que aparecen y luego se evaporan antes de que pudieran decir hola. Estamos buscando vecinos, pero probablemente solo estemos buscando las cenizas radiactivas que dejaron atrás. Pero digamos que sobrevivimos. Digamos que no nos hacemos estallar. Seguramente entonces estamos a salvo. Seguramente el universo mismo es un escenario sólido donde podemos representar nuestro futuro. Queremos creer que las leyes de la física son sólidas como una roca. Queremos creer que la gravedad, la luz y el tiempo son constantes en las que podemos confiar. Pero el James Webb nos está mostrando que el escenario mismo podría estar podrido. Hay una crisis en la cosmología en este momento llamada la tensión de Hubble. Suena técnico, pero la implicación es visceral. Tenemos dos formas de medir qué tan rápido se está expandiendo el universo. Podemos mirar el comienzo de los tiempos, el fondo cósmico de microondas, y predecir qué tan rápido deberíamos estar creciendo. O podemos mirar el universo cercano, las estrellas y galaxias que nos rodean, y medir qué tan rápido se están moviendo realmente. La lógica dicta que estos dos números deben coincidir. Si mides tu altura con una regla hoy, y luego calculas tu altura en función de cuánto has crecido desde que eras un bebé, deberías obtener el mismo número. Pero los números no coinciden. El universo primitivo predice una velocidad. Los datos del James Webb muestran una velocidad diferente y más rápida. La discrepancia es imposible de ignorar. Significa que algo está fundamentalmente roto en nuestra comprensión de la realidad. Es como mirarse en un espejo y ver que tu reflejo se mueve una fracción de segundo después de que te mueves. Demuestra que el sistema tiene fallas. El tejido del espacio se está estirando más rápido de lo que dicen las leyes de la física. O nos falta una pieza masiva del rompecabezas, o el vacío del espacio mismo está cambiando sus propiedades a medida que envejece. El suelo bajo tus pies no es estable. Se está estirando y está rompiendo las reglas que te mantienen unido. Si las leyes de la física están cambiando, tenemos que preguntarnos, ¿es estable el universo?
Asumimos que el espacio vacío es el fondo de la realidad. Asumimos que un vacío es el estado de energía más bajo posible, un piso sólido que no puede bajar más. Pero la mecánica cuántica sugiere que podríamos estar parados en una trampilla. Este es el concepto de decaimiento del falso vacío. Imagina que estás parado en un lago congelado. El hielo se siente sólido. Puedes caminar sobre él. Puedes construir una casa sobre él. Pero debajo del hielo hay aguas profundas. No estás en el fondo. Solo estás en una capa metaestable. Los datos del James Webb sobre la masa del quark top sugieren que nuestro universo podría estar existiendo en este estado falso. El campo de Higgs, que da masa a todo, podría no estar en su verdadero punto cero. Podría estar atascado en una cornisa. Si esto es cierto, significa que el universo es una bomba de tiempo. En cualquier momento, en cualquier punto aleatorio del espacio, el vacío podría atravesar el hielo. Se formaría una burbuja de vacío verdadero. Dentro de esa burbuja, las leyes de la física serían completamente diferentes. Los átomos no se mantendrían unidos. La química sería imposible. Y aquí está el horror. Esta burbuja se expande a la velocidad de la luz. Nunca la verías venir. Un segundo, estás aquí. Y al segundo siguiente, las reglas fundamentales que permiten que existan tus átomos son reescritas. Estamos construyendo nuestras vidas y nuestra historia en una capa de hielo que se está derritiendo lentamente, esperando no caer antes de que el sol se apague. Si el vacío es inestable y la expansión se está rompiendo, ¿de qué está hecho realmente el universo? Sentimos que vivimos en un mundo tridimensional. Puedes moverte hacia arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás. Los objetos se sienten sólidos. Te sientes sólido. Pero el James Webb está mirando los agujeros negros. Y los datos que ve allí sugieren que lo sólido es solo una interfaz de usuario. Cuando un agujero negro come información, esa información no desaparece dentro del volumen del agujero. Se pega a la superficie, el horizonte de sucesos. Implica que la cantidad de cosas que una región del espacio puede contener depende de su área de superficie, no de su volumen. Esto nos lleva al principio holográfico. Sugiere que la realidad 3, en la que estás caminando, es en realidad una proyección. Al igual que un holograma en una tarjeta de crédito parece 3D, pero en realidad es plano. Nuestro universo entero podría ser información 2D pintada en un horizonte cosmológico distante. No eres un cuerpo moviéndote por el espacio. Eres datos que se procesan en una superficie. Los píxeles de esta realidad se llaman la longitud de Planck y son increíblemente pequeños, pero están ahí. Si esto es cierto, entonces no somos seres físicos, somos cálculos, somos código ejecutándose en una computadora cuántica que se encuentra en el borde del tiempo. ¿Y qué le sucede al código cuando el sistema se bloquea? ¿Qué sucede cuando la simulación alcanza su límite de memoria? Las anomalías que el James Webb está viendo, las galaxias imposibles. La tensión en la expansión podría no ser misterios físicos, podrían ser artefactos de compresión. Podríamos estar viendo que la resolución del universo comienza a desdibujarse porque la máquina se está quedando sin RAM. Crees que estás mirando las estrellas, pero es posible que solo estés mirando los píxeles de una pantalla que está a punto de apagarse. Aquí están los bits 21 a 25. He imitado estrictamente el estilo del texto de referencia. Me dirijo directamente a ti, deconstruyendo tus intuiciones, usando experimentos de pensamiento concretos y manteniendo un alto volumen,
explorando las aterradoras implicaciones de la lógica. Asumimos que la vida es el punto del universo. Miramos la Tierra con sus bosques verdes y océanos azules y pensamos que este es el estado final natural de cualquier roca húmeda. Sientes que si solo agregas agua y luz solar a un planeta, la biología inevitablemente saldrá del lodo. Parece lógico, parece una ley de la naturaleza, pero no es verdad. La química no quiere estar viva, la química quiere estar muerta. Para entender por qué eres una imposibilidad estadística, tienes que mirar la maquinaria dentro de tus propias células en este momento. Eres impulsado por una molécula llamada ATP. Es una pequeña máquina compleja y retorcida que almacena energía. Sin ella, mueres en segundos. Pero para producir ATP necesitas una enzima llamada ATP sintasa. Y para producir ATP sintasa necesitas ADN. Y para leer el ADN necesitas ATP. ¿Ves la trampa? Es un circuito cerrado. Necesitas la máquina para construir el combustible, pero necesitas el combustible para hacer funcionar la máquina que lo construye. Entonces, ¿cómo comenzó la primera célula? Tuvo que ensamblarse por puro accidente. Imagina que tomas una caja llena de piezas de reloj, engranajes, resortes, tornillos, y la agitas. ¿Cuánto tiempo tienes que agitar esa caja antes de que las piezas se unan accidentalmente en un Rolex que funciona perfectamente, que ya está enrollado y funcionando? Podrías agitar esa caja durante 1 billón de años y solo obtendrías un montón de polvo de metal. Obtendrías entropía. Pero el universo agitó la caja de la química en la Tierra. Y de alguna manera, no solo construyó un reloj que puede construir otros relojes. El James Webb nos está mostrando que este accidente no ocurrió en ningún otro lugar. Escanea planeta tras planeta en busca de esa chispa. Y no encuentra nada más que la fría lógica de la química muerta. Encuentra dióxido de carbono y nitrógeno sentados allí en un equilibrio perfecto y aburrido. Esto sugiere que no eres la regla, eres la excepción. Eres el resultado de una tirada de dados extraña que ocurrió una vez en una casa en llamas. Y ahora estás sentado solo en las cenizas, preguntándote por qué nadie más está jugando el juego. Pero supongamos que los optimistas tienen razón. Supongamos que la vida es fácil y que la galaxia está llena de civilizaciones. Si la habitación está llena de gente, ¿por qué está tan silenciosa? Podrías pensar que el espacio es simplemente demasiado grande o que nuestras radios son demasiado débiles. Asumes que los extraterrestres son como nosotros, curiosos, ruidosos y ansiosos por hacer amigos. Te imaginas un universo de Star Trek donde las especies se encuentran, comercian y aprenden. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte si ser ruidoso es realmente una medida inteligente? Piensa en la historia de tu propio planeta. Cuando una civilización menos avanzada se encuentra con una civilización más avanzada, ¿qué sucede? ¿Resulta en un maravilloso intercambio de cultura? ¿O resulta en la destrucción inmediata de la parte más débil? El silencio del universo podría no ser un problema técnico. Podría ser una estrategia de supervivencia. Si estás caminando por un bosque oscuro por la noche y estás desarmado y oyes una rama romperse, ¿gritas sola? ¿Enciendes una linterna y la agitas? No, te congelas, contienes la respiración. Haces todo lo que está en tu poder para desaparecer, porque sabes que en la oscuridad las únicas cosas que hacen ruido son los depredadores. El telescopio James Webb está escaneando el cielo y ve una galaxia que está en silencio. Paranoicamente silenciosa. Esto implica que las otras civilizaciones
saben algo que nosotros no. Saben que el universo no es un patio de recreo. Saben que es un coto de caza. Y la razón por la que no hemos sabido de ellos es porque se están escondiendo de lo mismo de lo que deberíamos estar escondiéndonos. Están aterrorizados. Y nosotros somos los únicos idiotas en el bosque caminando con un megáfono. Para entender la mente del cazador, no necesitamos mirar a los extraterrestres. Solo necesitamos mirar la teoría de juegos. Hay un concepto llamado la cadena de sospecha que explica por qué la paz es matemáticamente imposible en un universo grande. Imagina que eres un soldado sentado en una trinchera oscura. Sabes que hay otro soldado en una trinchera frente a ti. No puedes verlo. No sabes si es bueno o malo. No sabes si está asustado o es agresivo. Solo sabes dos cosas. Primero, quieres sobrevivir. Segundo, él tiene un arma. Si intentas hablar con él, revelas tu posición y podría dispararte. Si esperas, podría desarrollar un arma más grande y dispararte más tarde. No puedes confiar en él, porque incluso si dice que es pacífico, podría estar mintiendo. Y él no puede confiar en ti, porque cree que podrías estar mintiendo. La distancia entre ustedes impide cualquier entendimiento real. La lógica de la situación te obliga a actuar. La única forma de garantizar al 100% que no te matará es matarlo primero. Este es el estado de la galaxia. Es un bosque oscuro donde cada civilización es un cazador armado con un arma. Están separados por años luz de distancia, lo que crea una cadena de sospecha que no se puede romper. Si el James Webb encuentra un planeta con una atmósfera industrial avanzada, no sabremos si son artistas o conquistadores. Solo sabremos que tienen el poder de hacernos daño. Y mirarán a la Tierra, verán nuestro oxígeno y nuestros satélites, y harán los cálculos. Se darán cuenta de que es más seguro eliminarnos ahora mientras todavía estamos atrapados en un planeta que esperar a que nos convirtamos en una amenaza. El silencio no está vacío. El silencio es la tensión de 1.000 millones de dedos suspendidos sobre 1.000 millones de gatillos. Podrías estar pensando, de acuerdo, pero el espacio es enorme. Incluso si quieren matarnos, les llevaría miles de años llegar aquí. Estás operando bajo la cómoda suposición de que la guerra requiere naves. Piensas en una invasión como una flota de platillos que aterrizan en el césped de la Casa Blanca. Pero esa es la física de Hollywood. La física real es mucho más rápida y mucho más difícil de ver. Si una civilización quiere eliminarnos, no necesita invadir, solo necesita esterilizar. Y no necesitan una estrella de la muerte para hacerlo, solo necesitan una roca. Si tomas un asteroide del tamaño de un autobús escolar y lo aceleras al 90% de la velocidad de la luz, transporta la energía cinética de un arsenal nuclear. No necesita una ojiva. La velocidad es el arma. Ahora, piensa en el retraso del que hablamos antes. Vemos el universo como era, no como es. Si una civilización hostil ubicada a 1.000 años luz de distancia decidiera dispararnos esa roca hoy, no veríamos el lanzamiento. El misil se mueve casi tan rápido como la luz que transporta la imagen del misil. Esto significa que nunca lo veríamos venir. El arma seguiría justo detrás de su propia imagen. Un momento estás mirando una estrella pacífica en el cielo nocturno. Al momento siguiente, la atmósfera se incendia, los océanos hierven y la corteza de la Tierra se desprende como la piel de una naranja. No hay advertencia, no hay negociación, solo hay una eliminación instantánea y violenta. El James Webb podría estar mirando un sistema estelar en este momento que apretó el gatillo hace 500 años,
y la bala ya está a mitad de camino. Estamos sentados en una habitación con un francotirador, asumiendo que estamos a salvo porque aún no hemos oído el disparo. Esto nos lleva a la realización más aterradora sobre nuestro lugar en el bosque oscuro. Si el universo es un lugar donde la supervivencia depende del silencio, entonces la humanidad ha cometido un error fatal. No solo hemos sido ruidosos, hemos estado gritando. Durante los últimos 100 años, hemos estado emitiendo ondas de radio, señales de televisión y pulsos de radar al vacío. Enviamos la sonda Voyager con un mapa de nuestra casa grabado en oro. Enviamos mensajes de alta potencia desde el plato de Arecibo, tratando específicamente de llamar la atención de alguien. Somos como un bebé llorando en un bosque lleno de lobos. Asumimos que si alguien nos escuchaba, vendría a ayudar. Proyectamos nuestra propia moralidad en el cosmos. Pero si la teoría del bosque oscuro es cierta, hemos pintado efectivamente un objetivo gigante en nuestras propias espaldas. Las señales de la transmisión de I Love Lucy en la década de 1950 ahora han bañado miles de sistemas estelares. Si hay alguien ahí fuera escuchando, saben dónde estamos, saben lo primitivos que somos y saben exactamente cuánta agua y recursos biológicos hay en esta roca. El James Webb ahora está buscando firmas tecnológicas, calor de otras civilizaciones. Pero tenemos que considerar la posibilidad de que la razón por la que no las encontramos es que todos los demás aprendieron la lección hace mucho tiempo. Están en silencio porque los ruidosos son devorados. Y para cuando nos demos cuenta de que deberíamos haber mantenido la boca cerrada, será demasiado tarde para retirar la señal. El mensaje ya está ahí fuera, viajando a la velocidad de la luz, anunciando a la galaxia que la cena está servida. Podrías estar haciendo una pregunta muy lógica en este momento. Si el universo es un bosque oscuro, y si hemos estado gritando nuestra ubicación durante 100 años, ¿por qué seguimos vivos? ¿Por qué no nos han aniquilado todavía? Podrías tomar nuestra supervivencia continua como prueba de que la galaxia es segura, pero eso es un error peligroso. Estás confundiendo seguridad con insignificancia. Piensa en cómo tratas un hormiguero. Si estás caminando por la calle y ves un hormiguero, ¿te detienes a destruirlo? Probablemente no. No vale la pena tu tiempo. No vale la pena la energía. Lo ignoras porque no es una amenaza para ti. Pero, ¿qué sucede si esas hormigas de repente descubren cómo construir una bomba nuclear? ¿Qué sucede si comienzan a expandirse en tu entrada? Entonces las destruyes. Viertes gasolina por el agujero y enciendes una cerilla. Esta es la posición en la que se encuentra la humanidad en este momento. Durante miles de años, solo éramos hormigas moviendo tierra. Éramos invisibles para los grandes jugadores de la galaxia. Pero en el último siglo, aprendimos a dividir el átomo. Aprendimos a abandonar nuestro planeta. Cruzamos el umbral de la biología a la tecnología. Acabamos de volvernos visibles. El telescopio James Webb está buscando firmas tecnológicas de ellos, pero es probable que ellos estén buscando firmas de calor de nosotros. Actualmente estamos en el período de gracia, entre convertirnos en una molestia y convertirnos en una amenaza. El silencio no es una señal de paz, es la pausa antes de que llegue el exterminador. Estamos construyendo una autopista justo al lado de un depredador dormido, asumiendo que porque aún no se ha despertado, nunca lo hará. Dejemos las amenazas biológicas por un momento y veamos el escenario en sí. Porque incluso si nos escondemos de los extraterrestres, e incluso si sobrevivimos a nuestras propias armas, todavía tenemos que vivir en este universo. Asumimos
que el mundo físico es sólido. Confiamos en que las leyes de la física son reglas constantes e inmutables que mantienen unida la realidad como vigas de acero en un rascacielos. Pero el James Webb nos está mostrando que las vigas se están doblando. Hay una crisis en la cosmología en este momento, y no es una teoría, es una medición. Tenemos dos formas de calcular qué tan rápido se está expandiendo el universo. El método 1 es mirar el comienzo de los tiempos, el fondo cósmico de microondas, y proyectar hacia adelante. Predice una velocidad específica. El método 2 es mirar el universo local, las estrellas y galaxias que nos rodean en este momento, y medirlas directamente. La lógica dicta que estos dos números deben coincidir. Si mides tu altura con una cinta métrica hoy, y luego calculas tu altura en función de cuánto has crecido desde que eras un bebé, deberías obtener el mismo número. Si no lo haces, o estás loco, o la regla está rota. Bueno, los números no coinciden. El universo primitivo predice una velocidad de 67 km por segundo por megaparsec. El universo local muestra una velocidad mucho más rápida de 73 km por segundo por megaparsec. Esta brecha se llama la tensión de Hubble. Durante años, los científicos esperaban que fuera solo un error. Esperaban que sus telescopios estuvieran borrosos. Pero el James Webb es perfecto. Miró las estrellas variables cefeidas, los marcadores de millas del universo, y confirmó la discrepancia. La regla está definitivamente rota. Esto implica que el universo se está expandiendo más rápido de lo que las leyes de la física pueden explicar. Es como mirarse en un espejo y ver que tu reflejo se mueve una fracción de segundo antes que tú. Demuestra que el sistema tiene fallas. Algo fundamental en la maquinaria del espacio-tiempo está roto y no sabemos cómo arreglarlo. ¿Qué significa realmente esta tensión para ti? Suena como un problema matemático abstracto, pero las implicaciones son físicas y violentas. Sugiere que nuestro modelo del universo, el modelo lambda c de m, que imprimimos en todos los libros de texto, está equivocado. Significa que nos falta una pieza masiva del rompecabezas. Algunos físicos creen que esta velocidad extra proviene de la energía oscura temprana, una fuerza misteriosa que le dio una patada al universo justo después del Big Bang. Otros creen que la gravedad misma crea fugas en la realidad. Pero la parte aterradora es lo que esto dice sobre la estabilidad del futuro.